con todos los asistentes, buenas tardes. Y continuamos con nuestro plan de capacitación. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante, embarazo en adolescente. Va a ser expuesta por la Fellow Internacional en Ginecología Infanto-Juvenil, la doctora Claudia Urbina Álvarez. Doctora Urbina, puede iniciar su exposición. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar de embarazo en adolescente. Ese es un tema muy importante de salud pública, ya que este grupo etario va a tener una morbimortalidad muy alta, a diferencia de la edad reproductiva. Para abajo, no, para abajo. El de ella para abajo, ¿no? Ya. Ay. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? La situación actual, las consecuencias en el embarazo en adolescente, las recomendaciones y planes nacionales, qué nos ha funcionado, qué hemos aprendido, cuál es la experiencia en nuestro país, cuál es el acceso a la anticoncepción, la intervención en Pathfinder o planificación familiar y la atención de lo que es la gestante adolescente. Recordar que este grupo etario es una etapa de vida entre los 10 y los 20 años. Por lo tanto, el embarazo en la adolescencia sería aquella que ocurre en esta etapa. Según las directivas del Ministerio de Salud y E-Salud, lo ha dividido en embarazo adolescente en una etapa que abarca desde los 12 años hasta los 17 años con 11 meses, ¿no? Se clasifica adolescencia temprana, el periodo entre 10 a 14 años, y adolescencia tardía entre los 15 a los 19 años. El embarazo en los adolescentes va a representar de un 15 a un 25% de los embarazos a nivel mundial. En el Perú eso se traduce a alrededor de 500.000 nacimientos anualmente, es decir, un 20% del total de embarazos. Esto ha variado no mucho en frecuencia a lo largo de los últimos 10 años. Okay. ¿Cómo terminan los embarazos en las adolescentes, ¿no? De 1 millón de embarazos, 600.000 van a terminar en nacimientos. 300.000 terminan como abortos provocados y 100.000 en abortos espontáneos. El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública y un problema de exclusión social. Hay un incremento en el riesgo en la salud de los adolescentes, de las madres y sus recién nacidos. Reproduce familias tempranas, aumenta la prevalencia de bajos niveles educativos de las mujeres. La maternidad adolescente es un problema cuyo índice de crecimiento resulta alarmante, ¿no? En nuestro país, notándose un continuo aumento de las incidencias de las conductas de riesgo y contribuyendo a la morbimortalidad de este grupo. Si hablamos a nivel mundial, a nivel de Sudamérica y Centroamérica, tenemos que Honduras es el segundo lugar de embarazos en adolescentes, seguido de Venezuela, Ecuador, ¿no? Según información de la UNFPA. Se han creado nuevamente programas para prevenir embarazo en adolescentes. Existe también el desarrollo de embarazo repetido en adolescentes. En Chile de un 11 al 16% y en Estados Unidos un 18%. En América Latina la prevalencia es alta en la fecundidad. En Perú tenemos del año 85 a 1999 una prevalencia en la fecundidad de 12.7 y del 2005 al 2010 un 13.7%. Cuando vemos la distribución en relación a la riqueza, la educación, la residencia y la región natural, esto va a ser diverso, ¿no? En nuestra población de Perú. Por ejemplo, cuanto más pobres, tenemos más incidencia de embarazo en adolescentes. A menor grado de instrucción, tenemos también mayor grado de embarazo en adolescentes. Y a nivel rural, tenemos un 25.5% de embarazo en adolescentes. Cuando hablamos de la distribución geográfica, vemos que a nivel de la selva tenemos una alta frecuencia de embarazo en adolescentes, hasta un 27.5%. ¿Verdad? Ok. Aquí. Okay. En la sierra, un 12.4%, en la región de la costa y en Lima, un 11.1%, ¿no? Y a nivel nacional, en el 2012 teníamos una prevalencia del 13.2%.
como referí, a nivel de la selva tenemos los departamentos más frecuentes en embarazo adolescente. Esto es por el inicio precoz de las relaciones sexuales, la poligamia, muchas parejas temporales, ¿no? Entonces tenemos la distribución. El primer departamento tenemos a San Martín, ¿no? Seguido de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Cajamarca y Apurímac, dentro de los más frecuentes en porcentaje de madres adolescentes. Eso según ENDES del año 2009. ¿Por qué se embaraza un adolescente? Porque busca independencia, mayor libertad, la posibilidad de sentirse adulto y la necesidad de reafirmarse como mujer o por curiosidad. Carencia de afecto, baja autoestima, la falta de un proyecto de vida, la falta de una adecuada educación y orientación sexual, el desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, las barreras sociales y religiosas frente a la sexualidad, por violencia, por abuso sexual. Existen determinantes intermedios, como factores socioculturales, ambientales, en relación a la residencia, al acceso de los medios, la legislación, los patrones culturales y étnicos. En relación a los factores familiares, tenemos las características de las familias, ¿no? La edad, el sexo, la educación, el empleo. La madre tuvo hijos durante la adolescencia, ¿no? Muchas veces eso se repite cuando tenemos una madre adolescente, de esta gestante adolescente actual, o de una hermana también que ha tenido un bebé en la etapa adolescencia. Entonces hay una característica ya familiar que hace que esto sea repetitivo, ¿no? Existen también las características individuales, el nivel educativo, el acceso a la planificación familiar, la participación laboral, el acceso a los medios de comunicación, religión y la expectativa del número de hijos de pareja y parejas, ¿no? Y existen otros determinantes como la pareja estable, la actividad sexual, la edad de la primera relación sexual y el uso de anticonceptivos. ¿Qué factores de riesgo hay para un embarazo en adolescente? Tenemos una menarquia temprana, es decir, la primera menstruación que se da entre los 10 y los 11 años, un nivel socioeconómico bajo, una inestabilidad y conflictos familiares. En un embarazo, una hermana que era adolescente, la madre con historia de embarazo adolescente, un embarazo previo. Existen adolescentes que tienen 2 o 3 embarazos durante su etapa adolescente, ya sea porque culminó con nacimiento o por aborto, ¿no? Enfermedades crónicas de uno de los padres o por la presión que existe muchas veces en el grupo de pares, ¿no? Si uno lo hizo, está de moda, es grupal, si no lo haces, también sería un factor determinante. Existe también la ignorancia de su propia fisiología, de la anatomía del cuerpo, ¿no? Y el uso correcto de los métodos anticonceptivos, ¿no? Muchos adolescentes no se protegen porque creen que no, en la primera relación no va a pasar, no se van a embarazar, usan incorrectamente los preservativos, ¿no? Entonces se produce un embarazo muchas veces no planificado, no deseado en el momento. Existe también un periodo vital de mucha independencia emocional, donde el adolescente va, tanto consciente o inconsciente, desarrolla el deseo de embarazarse con ciertas situaciones de crisis. Hay una situación social carente de oportunidades reales de progreso, hay familias disociadas, viven solos con la madre, con el padre, y que existe también poca comunicación entre los padres y los hijos. ¿Cuántos adolescentes dan a luz en el mundo? Esto es variable. Por ejemplo, China y Japón, 1%, y esto puede variar, por ejemplo, en Mali o en Uganda, en adolescentes de 15 a 19 años, hasta un 20%. En la adolescencia temprana, de un 3 a un 10%. Recordemos que las gestantes adolescentes muy precoces, en edad inicial, menores de 14 años, van a tener mayores riesgos que las que se embarazan después de los 14 años. En el Perú hubo una estadística de 6% en las menores de 15 años y un 13% en las de 14 a 18 años. Los programas de planificación familiar han logrado disminuir estas tasas, pero el cambio mayor se ha dado en las no adolescentes, es decir, mujeres en etapa reproductiva y no en las
adolescente. Y eso es porque existen muchas barreras que posteriormente las vamos a mencionar. ¿Qué consecuencias tenemos en un embarazo adolescente? Tenemos consecuencias psicosociales, como la deserción escolar. Recordemos que anteriormente muchas embarazadas eran retiradas de los colegios por un tema social, por un tema familiar, ¿no? Ahora la ley las protege y ellas pueden ir a terminar sus estudios en condición de gestante, ¿no? Tienen trabajos inestables, de menor categoría, con bajos ingresos. Existen parejas adolescentes de corta duración, entonces son monógamas temporales, pero cortas, pero a la vez cambian de pareja muy frecuentemente y que no solamente las expone a embarazos, sino a infecciones de transmisión sexual. Existen conflictos familiares, rechazo por parte de la sociedad, la adolescente es juzgada y por problemas psicológicos severos como la depresión o el suicidio. ¿Cuáles son las otras complicaciones que podemos ver, ¿no? A menor edad también serán menores las posibilidades de aceptar un embarazo y criar un niño, ¿no? Al tener la obligación de cumplir un papel de madre a edades muy tempranas. En estos casos, al igual que el anterior, el soporte familiar es lo más importante, ¿no? Como en el trabajo en equipo, que la atención debe ser integral, multifactorial, intersectorial, donde tenemos que trabajar no solo el ginecobstetra, sino el psicólogo, el nutricionista, la asistente social, para hacer un soporte adecuado durante el embarazo en adolescente, ¿no? Y ver qué factores protectores podemos incentivar para que sea un embarazo lo mejor posible llevado, ¿no? A nivel rural generalmente conduce a uniones tempranas, muchas veces los casan o uniones de hecho, y los problemas que se presentan generalmente son de origen biológico, ¿no? Desnutrición, mal o un nulo control prenatal o que no tenga una adecuada calidad por los problemas económicos también que eso conlleva en su familia. En el nivel suburbano las consecuencias son deserción escolar, económicos, uniones conyugales inestables. Las adolescentes pueden sufrir también traumas durante el trabajo de parto, como los desgarros. En el parto también hay crisis de pánico, porque no desconocen el proceso del parto como tal y por el dolor. Muchas de ellas solicitan cesárea por el bajo umbral de dolor que tienen, y es importante por eso tener un plan de trabajo de parto y a llevar la psicoprofilaxis adecuada para que ella, con un acompañamiento durante el trabajo de parto de algún familiar, pueda ella relajarse y tener un trabajo de parto normal, sin complicaciones. También hay que conocer reacciones agresivas, ¿no? Que pueden, para defenderse, por no sentirse comprendidas. Se sienten solas, hay angustia y temor en la gestante adolescente. Dentro de las complicaciones biológicas tenemos de la madre, la anemia, que puede ir desde leve a grave, la amenaza de aborto, el parto pretérmino, los trastornos hipertensivos del embarazo, la placenta previa, la hemorragia postparto, la malnutrición, la ruptura precoz de membranas, la bacteriuria sintomática, la infección del tracto urinario, que puede muchas veces en el paciente no manifestarse y tener un cuadro de urosepsis. Entonces es una patología frecuente y a tenerla en cuenta en los adolescentes. Y es la desproporción cefalopélvica, porque la pelvis muchas veces de las adolescentes no está preparada o el feto es discordante para la pelvis, ¿no? O hay una distocia en la presentación, por lo cual muchas adolescentes terminan en cesárea, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones biológicas en el niño? Un niño pequeño para edad gestacional, un niño con retardo de crecimiento intrauterino, el retraso mental, el defecto del cierre del tubo neural. Eso se debe por, uno, la desnutrición, el déficit de ácido fólico. Muchas adolescentes comunican a sus padres de su estado de embarazo ya al cuarto o quinto mes, lo que hace o ha retrasado el tratamiento preventivo de las enfermedades neurológicas en el feto. Tienen un Apgar bajo, puede haber muerte neonatal, traumatismo al nacimiento y síndrome de distrés respiratorio, dentro de las patologías más frecuentes en la madre o el recién nacido de gestante adolescente.
El embarazo en el adolescente también se va a asociar a una morbilidad más alta, a diferencia de la paciente que tiene edad reproductiva. Tienen un riesgo de complicaciones como la preeclampsia, la urosepsis y también en caso de placenta previa cuando ha tenido antecedente de legrados uterinos. En el parto también se puede presentar los desgarros a nivel cervical o perineal. Entre las madres adolescentes, el 42% no estudia ni trabaja. Solo 2 de cada 10 se dedican a estudiar y 3 de cada 10 solo trabajan. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen 2 a 6 veces más probabilidades de tener bajo peso que en los de madres de mayor de 20 años. Esto es casi siempre porque tienen bebés prematuros, ¿no? Por complicaciones del embarazo, ya sea por ruptura de membranas, por RCU, por desnutrición o por cuadros de trastorno hipertensivo, ¿no? Dentro de los factores que se presentan. Hay un riesgo alto de un crecimiento inadecuado, infecciones o a veces también el consumo de sustancias químicas como el tabaco, el alcohol o el abuso de drogas. Una alimentación inconsecuente y pobre o porque tengan varias parejas sexuales, ¿no? El riesgo de muerte del bebé durante el primer año de vida se ha incrementado en relación a la edad de la madre. Cuanto menor sea, mayor es el número de muertes neonatales. ¿Qué se ha aprendido en relación al control y el manejo de una gestante adolescente? Existen servicios diferenciados en la atención de embarazo en adolescente. Nuestro principal, digamos, centro referencial, diferenciado, multidisciplinario que tenemos en el Ministerio de Salud es el que tenemos en el Instituto Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, ¿no? No hay un único modelo, los jóvenes son heterogéneos, hay servicios preventivos en relación al derecho de la salud, la información del autocuidado, la calidad técnica y seguimiento es importante como la calidez. Existe una perspectiva de género que requiere un análisis de las susceptibilidades, ¿no? En cuanto al estado de gestación y el parto vaginal es más frecuente que la cesárea y ser gestante adolescente no es diagnóstico de cesárea por tener menos de 16 años, ¿no? Se puede dar un parto vaginal sin complicaciones y depende del estado psicológico de preparación del adolescente, ¿no? El parto con acompañamiento da muy buenos resultados y el parto con analgesia epidural también es una buena opción para disminuir así las tasas de cesárea. ¿Cuál es la situación actual de gestante adolescente? ¿No? Cerca del 19% de los países en vía de desarrollo y América Latina están o han estado embarazados. América Latina cada día tiene 20.000 adolescentes que dan a luz y cerca de 200 mueren como consecuencia de un embarazo temprano. En América Latina, cerca de 70.000 adolescentes mueren cada año por causas relacionadas a la gestación y el parto. En el mundo, cerca de 70.000 adolescentes mueren cada año. Tenemos que el 30% de distribución de nuestros gestantes adolescentes están en la región de la selva, Ucayali, Junín, San Martín. El 52% de los partos de mujeres menores de 15 años se dieron en estas regiones, Ucayali, Junín, Loreto, San Martín, Lima y Cajamarca. 15 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años han sido madres o están embarazadas. 3 a 4 nacimientos cada día son madres adolescentes menores de 15 años. Muchos de los casos de embarazadas menores de 15 años están relacionadas a actos de violación sexual. El Perú en el 2014 tiene la tasa más alta de embarazo en adolescentes de los últimos 20 años. Este es una revisión igual, en resumen, de la distribución geográfica. Tenemos a la selva, como lo mencionamos, 24.7,
cuanto mayor pobreza tenemos en el quintil inferior, 24%, en relación a la zona rural, 22%, en relación a la educación primaria, 34%. ¿Cómo es la distribución de la atención en lo que es en los servicios de salud en embarazo en adolescente? El 44.7% lo cobertura el SIS, el 17% lo cobertura de salud, el 1.8% las Fuerzas Armadas, la CPS 0.8%, otros 2.3% y ninguno, o sea, ninguna cobertura de salud, un 34.7%. Esta es una revisión que se hizo en eSalud 2000-2004 y su mayor población tenía 18 años en lo que era gestante adolescente, porque eSalud a partir del año 2013 con las directivas de MINSA recién va a aperturar lo que es la atención de la gestante adolescente derechohabiente. Este es un trabajo hecho en Huacho, en gestantes de 10 a 19 años, donde 944 versus 944 adultas. Y en comparación se vio que las adolescentes tenían mayor infección urinaria, mayor anemia, mayor parto prematuro. Entonces, la infección urinaria y la anemia son dos patologías muy frecuentes en el adolescente que debemos buscar en el control prenatal para evitar las complicaciones, tanto en el parto como en el puerperio. Este es un trabajo hecho en Panamá, donde colocan que los trastornos hipertensivos es la mayor patología que se presenta en las adolescentes. Cuanto menor es el grupo etario, de 12 a 15 años, tienen una alta morbilidad y una alta mortalidad. Entonces, se crearon las directivas a nivel nacional, donde el grupo etario de adolescente que trabaja el Ministerio de Salud es de 12 a 17 años, 11 meses. Y esto se ha dirigido a nivel nacional, tanto para el Ministerio de Salud como para eSalud. ¿Cómo deben ser los servicios de los adolescentes? Debe ser integral, diferenciado. Debe tener una atención médica, psicológica, atención social, educativa y asesoría legal. Ese es el modelo de atención que existe en el Instituto Materno Perinatal. El enfoque de la gestación adolescente es biopsicosocial. Es una atención diferenciada, individualizada, integral, multidisciplinaria, preventivo, promocional y continua. ¿Cómo se debe hacer la primera valoración? Debe incluir una historia clínica completa, una valoración exhaustiva de los factores de riesgo, el cálculo de la edad gestacional, una exploración física general, un cribado de infecciones de transmisión sexual, la valoración psicológica inicial, la educación nutricional y dietética de nuestra gestante. ¿Cuál es la frecuencia de atención prenatal? La atención debe iniciarse lo más temprano posible, debiendo ser esta periódica, continua e integral. Se considera como mínimo una gestante debe recibir 7 atenciones prenatales, estas distribuidas 3 atenciones antes de las 22 semanas, la cuarta atención entre 22 y 24, la quinta atención entre 27 y 29, la sexta atención entre 33 y 35 y la séptima atención entre las 37 a las 40 semanas. Dado el potencial de incremento de la morbilidad de este grupo etario, es posible incrementar el número y frecuencia de las consultas prenatales, eso individualizando cada caso y según el riesgo que tenga la paciente o la patología que acompaña a este embarazo, ¿no? Toda atención prenatal debe ser personalizada y asistida en el hospital. La anamnesis va a considerar la filiación, los antecedentes personales de importancia en la gestante, los antecedentes ginecológicos y los antecedentes obstétricos, precisando así la edad gestacional. Se debe registrar la menarquia, el inicio de relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, el uso de métodos anticonceptivos, obtener los datos de la pareja, la edad de la pareja, la actitud hacia el embarazo,
hacer la detección de las conductas de riesgo para la infección de transmisión sexual. Hacer un examen clínico general, corazón, pulmones, riñones. El examen de mama es obligatorio, el peso, la talla. Hacer un examen obstétrico donde, además de rutinario, va a considerar la evaluación de la pelvis. ¿Qué exámenes auxiliares pedir? La hemoglobina, el grupo sanguíneo, el factor RH, la glucosa, la urea, la creatinina, el VLRL para sífilis o RPR, la infección, el test de ELISA para VIH, el urocultivo, la ecografía obstétrica, la toma de muestra para Papá Nicolau. La información a la paciente y sus familiares solo será dada con los exámenes de la institución o de las instituciones del Ministerio de Salud. Se hace un llenado del carnet perinatal, se hace una evaluación y el control nutricional y solicitar la evaluación odontológica. Iniciar la vacunación antitetánica, de ser el caso, la referencia a lo que es psicoprofilaxis, y todo adolescente en el primer trimestre debe tener los marcadores genéticos entre las 11 y las 13 semanas, ¿no? Para buscar alteraciones genéticas. Los controles posteriores ya son más cortos. La primoconsulta generalmente nos demora de 30 a 45 minutos y los controles posteriores 15 minutos, ¿no? Evaluación integral, los síntomas y signos de alarma, controlar el peso, los latidos, hacer las maniobras de Leopold, verificar el crecimiento intrauterino, evaluar la edad gestacional y dar los suplementos de hierro y calcio, ¿no?, que damos en el control prenatal. A las 28 semanas, determinar la posición fetal, los latidos cardíacos, interrogar sobre los movimientos fetales. A las 35 semanas, la pelvimetría, la valoración de la pelvis, determinar el encajamiento, reevaluación del estado materno, actualizar los datos del laboratorio, hacer pruebas de bienestar, monitoreo, ecografía o Doppler, según requiere el caso, y solicitar riesgo quirúrgico si amerita el caso de ser una cesárea. Es importante educar sobre los signos y los síntomas de alarma, ¿no? Fiebre, sangrado vaginal, desmayos, mareos, convulsiones, edema de los miembros inferiores, cefalea, ganancia ponderal inadecuada, si ganan poco o suben excesivamente por retención de líquidos en caso de preeclampsia. El peso aumenta rápidamente al control prenatal en la semana o 2 semanas que sigue su control posterior. Preguntar sobre los signos premonitorios de preeclampsia o eclampsia, como son visión borrosa, escotoma, si ve lucecitas, si tiene zumbido de oídos, si tiene epigastralgia, si hay un aumento súbito de peso, si hay pérdida por la vagina de líquido amniótico, si tiene náuseas, vómitos, molestias urinarias como la disuria, si hay disminución de movimientos fetales, descompensación de algún factor de riesgo, si hay contracciones uterinas antes de las 37 semanas, y si hay signos de violencia familiar, sexual o desadaptación con el embarazo. Es importante tener en cuenta los criterios de hospitalización, el trabajo de parto, las complicaciones durante el embarazo, los accidentes, traumatismos u otras que indique el especialista. Es importante y es responsabilidad del médico que hospitaliza al paciente explicar a los familiares, dar un consentimiento informado para un tratamiento, sea médico o quirúrgico. ¿Cuál es el flujograma de atención de una gestante? Si va a un establecimiento nivel 1 o 2, ¿no?, captar al paciente, hacer su primera evaluación, hacer el diagnóstico. Si tienen especialistas ahí, ya sea psicólogo, nutricionista o dental, pasa su primera evaluación y luego ya es referida a otro nivel de atención. Entonces, recordar que la gestante adolescente tiene que recibir una consejería integral. Si amerita hospitalización lo hará, y si no, si es ambulatorio, consulta médica, psicológica, odontológica, nutrición, psicoprofilaxis, y hacerle visita domiciliaria, servicio social, planificación familiar, y luego posteriormente ya del parto la contrarreferencia. Este es el flujograma que utiliza la maternidad de Lima, donde la paciente llega, pasa un triaje, se evalúa si es cis o no, pasa por el módulo del CIS y luego cuenta corriente y luego pasa por consultorio, donde es evaluada tanto por el médico como por la obstetriz. Luego que se ha hecho la evaluación interdisciplinaria,
se ve si amerita o no ser hospitalizada, control prenatal o ir a emergencia obstétrica si encuentran alguna complicación de la gestación. Entonces, si la paciente requiere hospitalización evaluada por el médico, ahí existen otros profesionales de salud como enfermería, obstetricia, asistencia social, psicología, nutrición, donde se hace un manejo integral en la atención de la gestante adolescente y posteriormente se ve la indicación médica a seguir, ¿no? Si de repente es por una enfermedad intercorrente, el paciente puede salir de alta, o si es por algo que tengamos que definirlo, se le da el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico al momento, ¿no? Entonces, posteriormente ya la paciente es atendida. ¿Cuáles son los factores determinantes intersectoriales, ¿no? Que participan en relación a la gestante adolescente? Tenemos, ¿no? Es importante tener acceso a los servicios de salud, que esos servicios de salud sean diferenciados. Es mejor y tenemos más continuidad en el control prenatal cuando la gestante va a un servicio amigable donde solo hay gestantes adolescentes y no están mezcladas con adultos, ¿no? Es importante la edad, el grado de instrucción, el estatus socioeconómico y la condición social que tiene la gestante para manejarla adecuadamente. ¿Cómo hacer el seguimiento? El control prenatal en gestantes debe enfocarse el factor de riesgo que se determina en la institución. Es importante ver cuáles son las de más riesgo, como son las adolescentes tempranas, las menores de 14 años, y fomentar un seguimiento extrainstitucional en casos también tener redes de soporte, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel nacional que hizo la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo prevenir los embarazos posteriores de las gestantes adolescentes? Tenemos limitar el matrimonio antes de los 18 años, crear una comprensión y apoyo para reducir el embarazo antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes, reducir las relaciones sexuales bajo coacción de las adolescentes, prevenir los resultados reproductivos adversos, las infecciones de transmisión sexual y a veces enfermedades que son irreversibles como el HIV. Reducir el aborto inseguro en los adolescentes y aumentar el uso de atención calificada de profesionales expertos en el manejo de gestante adolescente, en la atención prenatal, del parto y del posparto. ¿Cuáles son las 15 primeras causas de muerte en adolescentes? Entonces, tenemos otras causas externas, tenemos causas por tumores, por accidentes y por lesiones autoinfligidas intencionalmente, ¿no? Intento suicida, que tiene un aumento en esta población. Entonces, ¿cuáles son la evolución de las intervenciones intersectoriales, ¿no? Restringir la educación. ¿Cómo era antes? Las escuelas restringían la educación sexual. Ahora, más bien, fomentamos la educación sexual basada en conocimientos científicos. Había falta de acceso a orientación a los servicios de salud reproductiva. Ahora tenemos servicios diferenciados e integrales donde se brinda una educación sexual y reproductiva. No había acceso a métodos anticonceptivos y actualmente tenemos la disminución en las barreras legales que existen para el acceso de los métodos anticonceptivos. Entonces tenemos actores intersectoriales. No solo está inmerso salud, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, policiales, tenemos al Ministerio de la Mujer, tenemos a nivel del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Trabajo con la prevención del desempleo. Es importante hacer una consejería durante el control prenatal para evitar la deserción escolar, existir programas de acompañamiento y visita domiciliaria, la coordinación posparto y la consejería de los métodos anticonceptivos. Y reinsertar al adolescente a su entorno escolar, que termine su educación y que tenga un plan de vida el cual debe seguir. La morbilidad en gestantes adolescentes es mayor. Casi un 15% del total de fallecimientos en la maternidad de Lima son madres adolescentes, ¿no? Entonces, si vemos en esta distribución, en esta tabla, ha habido un aumento de lo que es la mortalidad materna
¿no? En líneas rojas hasta un 16.7 en el 2018 de mortalidad en adolescentes. Ese es el grupo etario de 10 a 14 años y ese es el de 15 a 19 años. Cuando hablamos de causas, la primera causa sigue siendo la causa hemorrágica y en segundo lugar las enfermedades hipertensivas de la gestación, ¿no? Tenemos sepsis 10%, no hay datos 13% y aborto un 4%. A nivel regional, en el año 2015 tenemos una información de que a nivel de la sierra, 39% de muertes maternas, a nivel de la costa 31% y a nivel de la selva 30%, ¿no? Entonces, el 29% de los adolescentes ha pensado suicidarse en algún momento de su vida, durante también esta etapa de gestación. El 3.6% lo ha intentado y de estos el 29% lo va a volver a hacer. Los adolescentes inician el consumo de drogas ilícitas, ¿no? Cuanto más joven, a los 12 años, y siendo un principal problema el consumo de alcohol. La violencia es una parte rutinaria de la vida de los adolescentes que constituyen la violación y el acoso sexual una situación también frecuente. Los principales problemas de nutrición como la obesidad y la anemia presentes en esta etapa hay que considerarlas. En cuanto al trabajo, el 18% de los adolescentes de 15 a 18 años solo trabajan y el 47% solo estudian. Y un 21% estudian o trabajan. Y un preocupante 13% ni estudian ni trabajan. En resumen, se requiere abordajes basados en evidencia para reducir el embarazo repetido en adolescentes. Se debe incluir el acompañamiento continuo desde la pesquisa del embarazo con una consejería integral en prevención de un segundo embarazo. Hacer una visita domiciliaria al adolescente que tiene mayor vulnerabilidad psicosocial durante el embarazo hasta el nacimiento. Fomentar la inserción escolar, las competencias parentales y desarrollo de un proyecto de vida. Y el uso de métodos de larga duración que debe ser potenciado en forma temprana con un diseño de estrategia local en nuestros... Esto es una lámina que comparto que es de Argentina, ¿no? Cuando van a un servicio de planificación familiar, ¿qué le dice la servidora de salud, ¿no? O el profesional de salud? Dice, ¿no? Dice, anticonceptivos, y que viene el adolescente a pedir. Acá tenemos una mamá con muchos hijitos, aquí una trabajadora sexual y aquí una señora, ¿no? Entonces le dice, ¿quién pide anticonceptivos? Dice la rubia de atrás, ¿no? Y ella dice, yo, la trabajadora. A la adolescente ni la miran ni a la que tiene muchos hijos. No, dice la señora de atrás. Entonces también hay una discriminación muchas veces en los servicios de planificación que limitan el acceso a nuestras adolescentes a tener esta planificación para prevenir un embarazo, algo que debemos modificar en todos los países y en todas las culturas. Recordar que una adolescente no pasa a la adultez por el simple hecho de estar embarazada, seguirá siendo una adolescente que tendrá que hacerse cargo de un niño, limitando así su proyecto de vida. Bueno, muchas gracias. No sé si tendrán preguntas. Doctor Ortega. Muchísimas gracias. La palabra. Excelente, muchísimas gracias. Y felicitaciones, doctora Claudia Urbina, por este tema tan importante e interesante. Esta telecapacitación del día de hoy es muy importante. Nos han hecho algunas preguntas también. Les agradecemos a los participantes que están conectados, que pueden realizar aún sus preguntas a través del chat para que la doctora Claudia Urbina pueda entonces absolverlas. Doctora Claudia Urbina, nos han preguntado también cómo debe ser el abordaje de la adolescente embarazada por parte del personal de salud de nuestros establecimientos de salud. La idea es tener que el consultorio de embarazo adolescente tenemos que tener un profesional que tenga capacitación entrenada en adolescentes. No todo el personal tiene el perfil idóneo, entonces desde que recibe, desde la recepción de la gestante adolescente tiene que ser amable, amigable, si es que no tenemos un área física específica para adolescentes y cogemos de repente un consultorio en una hora diferenciada donde solo sea para adolescentes, es lo ideal. Es importante no juzgar. Muchas veces los profesionales de salud, y lo he visto en la práctica ya que tengo yo a cargo un consultorio integral de embarazo en adolescentes,
la técnica, me ha pasado que la técnica le dice, niñita, ¿por qué te has embarazado? O sea, juzga a la niña de 12, 13 años que viene a la consulta sin saber que esa niña ha sufrido abuso sexual. Entonces, es importante, por eso, llevar que el profesional tenga un perfil, una capacitación de cómo va a recibir, que tenga desde la recepcionista, la área de espera, el médico entrenado, la asistente social entrenada, la psicóloga entrenadas en este grupo etario que es la adolescente, ¿no? Incluido la obstetriz, quien va a dar la consejería en salud reproductiva y en método de planificación sexual. Entonces, es importante que se trabaje en equipo, por eso la atención es integral, es multidisciplinaria, ¿no? Entonces, muchas veces si es que contamos con la nutricionista ahí, o con dental, o con interconsultas, de manera que veamos de forma integrada a nuestra adolescente, ¿no? Eso sería lo ideal, porque muchas veces ponen al personal porque falta personal y no cumple el perfil, y si de repente tiene mucha voluntad, seguir capacitándose en cómo hacerlo, ¿no? Hacer que sea ella grata, que no falte sus citas, que tenga la mejor orientación posible para que ella se sienta a gusto en ese servicio, ¿no? Que solo sea para ellos las diferentes áreas, ¿no? Como tiene, por ejemplo, la maternidad de Lima tiene un gran servicio muy amplio, que solo es para adolescentes, con un profesional muy, muy capacitado para ellos. Importantísimo, doctora, muy, muy importante, muchísimas gracias. Nos han preguntado también cuáles son los métodos anticonceptivos más fáciles de usar o más efectivos y recomendados para los adolescentes. Lo ideal en relación a los métodos anticonceptivos son los métodos de larga duración. Por ejemplo, los implantes, ¿no? Los implantes subdérmicos que duran 3 años, que son muy buenos. Si ya tuvo hijos, por ejemplo, con el posparto o posaborto, puede usar un dispositivo intrauterino también, que lo puede usar por un periodo de 5 años hasta que ya decida tener nuevamente un integrante de su familia o nuevamente embarazar, ¿no? Son los métodos ideales. Ahora, si no tiene hijos, un adolescente también puede usar los anticonceptivos inyectables, como son los inyectables mensuales, que son los ideales para los adolescentes. No los de depósito de 3 meses, sino los mensuales. Puede usar también los parches dérmicos, ¿no? De 3 veces por semana, para que sean ciclos de 21 días durante el mes. Serían los más, pero yo recomiendo a todas las gestantes o también en edad reproductiva el doble cuidado, no solamente de un método hormonal, ¿no? o de un método de barrera. ¿Por qué? Porque ese método de barrera no solamente me va a ayudar con el embarazo, sino a proteger las infecciones de transmisión sexual muy frecuentes que tenemos, que no solamente es del HIV, tenemos el papilomavirus, que las pacientes adolescentes, que la mucosa no está preparada y su sistema inmunológico está deficiente, va a tener mayor posibilidad de tener displasias cervicales, y que eso cuando se embaraza va a aumentar y hace que muchas veces las lesiones broten, tipo verrucosas, tipo condilomatosas, y posibilite así la vía vaginal, que es lo ideal para la gestante adolescente, ¿no? Además de las otras infecciones como hepatitis, ¿no? Clamidia o otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, las adolescentes luego del parto, luego de dar a luz, o en el caso de que había habido aborto, salen del establecimiento de salud con un anticonceptivo. Sí, en el instituto, porque he tenido la posibilidad de ir, todas las pacientes dan a luz y salen con un método, ya sea su implante, sea su ampolla, salen con un método anticonceptivo. Yo trabajo también en salud y ahí no esperan el mes, y a veces la paciente no regresa al mes y se queda un vacío para poder darle un método anticonceptivo. Somos de la idea de que todos los profesionales de salud debemos educar a nuestras pacientes para que salgan con un método anticonceptivo seguro y que tengan un intervalo intergenésico largo para que ella pueda cumplir su expectativa de vida y su proyecto de vida. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, también nos han preguntado cómo podemos desde los establecimientos de atención primaria prevenir el embarazo adolescente. Bueno, a nivel primario, número 1, yendo a las escuelas, dando mucha orientación, consejería en lo que es salud reproductiva, dando orientación y consejería en lo que es planificación familiar,
La idea es educar a los adolescentes para que tengan la postergación de la vida sexual. Pero ya a veces muchos adolescentes van a la consulta y ya van a iniciar y tienen la capacidad de solicitar un método anticonceptivo justamente para prevenir el embarazo, y no hay que negarlo, ¿no? Y dar, como le digo, la orientación para la doble protección. Coordinar con servicios de educación, con servicios de salud, con visitas domiciliarias, y de esa forma, trabajando tanto con el sector justicia, salud, educación, prevenir un embarazo, ya sea por primera vez o el embarazo subsecuente después de un embarazo adolescente, ¿no? Importantísimo, doctora. Doctor Luján, algunas preguntas para la doctora Claudia Urbina. Bueno, acá hay una pregunta que le quería hacer a la doctora, como comenzó con la exposición de que el embarazo del adolescente es multifactorial, ¿cierto? O sea que esto debe tener también una causa de disposición genética de estas jóvenes. Y para desaparecer esa disposición genética, para ser generacionales, me imagino, y esto será cuestión de charlas de año hasta que la mentalidad de estas personas cambien y en una generación esta disposición genética pueda disminuir la expresión, ¿no? Porque mucha casualidad es que es en estas zonas donde haya más embarazo. ¿Tiene relación algo que sea multifactorial y que tenga una disposición genética de esta zona? No, no hay una disposición genética. Lo que hay es, digamos, la copia, la réplica de lo que uno aprende y lo que ve en sociedad y en la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay zonas donde sus relaciones inician precozmente, ¿no? Por ejemplo, la selva. En la selva, ¿qué vemos? Entonces, es normal que un adolescente o una chica de 14, 13 años ya está unida con un adulto. También hay trata de menores. Entonces, la incidencia o la frecuencia de este número de embarazo en adolescentes es más frecuente, ¿no? ¿Qué vemos? Si yo veo que mi mamá tuvo su hijo, que para ella era normal a los 16 años, uno copia eso, porque para la familia eso es normal. Y entonces pasa eso a la hermana también. Entonces es como algo que en la familia lo toma como, entre comillas, normal y lo replica, ¿no? Entonces, pero no ven las consecuencias sociales, físicas, psicosociales a futuro de lo que eso acarrea, ¿no? La pobreza, no logro de sus expectativas de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, tiene un fondo cultural, social, ¿no? Y con una repercusión psicológica y biológica en este grupo etario. Doctora, una segunda pregunta. El intervalo, si se puede decir la expresión, de este tipo de madres adolescentes, ¿cuál es? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿O es corto? Eso es variable, porque existe un pequeño grupo de embarazos reiterativos, ¿no? Tenemos pacientes cesáreas 2 veces que tienen un intervalo corto de 2 años, o que tienen 2 y un aborto, pero el grupo es menor. La idea es justamente prevenir esos embarazos a través de los lineamientos que da salud y sobre todo con la planificación familiar, que eso es un pilar muy importante para prevenir los embarazos, ¿no? Entonces, las normativas tienen que cambiar, porque las normativas dicen, si tiene un hijo, sí puede darle método anticonceptivo, que el padre lo autorice. En otros países, desde los 12 años, tienen independencia de poder usar un método anticonceptivo. Hay centros de salud reproductiva. Por ejemplo, en Chile, tuve la oportunidad de ver, existe el Centro de la Medicina Reproductiva del Adolescente que se llama CEMERA. Las chicas van con su uniforme y se les da planificación familiar y ellas solo dejan su propina. Lo que tengan, lo dejan y se le da el método. Es libre la anticoncepción de emergencia, es libre los métodos anticonceptivos de uso mensual, ¿no? Entonces, tratan de que su población tenga menos riesgos del embarazo adolescente, de las infecciones de transmisión sexual y disminuir también así la mortalidad en este grupo etario, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Te hago poder continuar. Muchísimas gracias, doctor Juan. Muchísimas gracias, doctora Claudia Urbina, por esta excelente presentación. Muy bien, si no tenemos otras preguntas en el chat, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, doctora Urbina. Bueno, aquí en el Instituto de Salud del Niño tenemos el profesional entrenado, muchas de nuestras ginecólogas, que somos 5, entrenadas todas en gestante adolescente, anhelamos que
tengamos un consultorio integral del adolescente y atendamos partos de alto riesgo, la cual estamos capacitados, hay muchas patologías que podemos manejar. Ojalá contemos con la apertura de esto y podemos dar un buen servicio para nuestras gestantes adolescentes de alto riesgo. Muchísimas gracias, doctora Claudia Urbina. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias y le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. A todos los participantes los esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta la próxima.